Presentación. ¿Tú presentas, Vanessa? Sí, doctor, listo, Listo. comenzamos. Arrancamos entonces. Buenos días con todos, qué gusto tenerlos nuevamente en nuestro curso de oculoplástica y trauma ocular. Hoy día tenemos la ponencia de la doctora Gisela López, que es residente de segundo año de nuestro hospital, quien realizó los estudios de pregrado en la Universidad César Vallejo de Trujillo con el tema de anatomía de vía lagrimal, chalacio y ursuelo. Bienvenida, doctora López. Voy a pedir que por favor todo el mundo mantenga sus micrófonos apagados para no interferir con la ponencia. Las preguntas las pueden estar realizando por el medio del chat, las cuales serán resueltas al final de la exposición. Listo, puede comenzar. Ok, gracias, doctora Vanessa. Buenos días, doctor Barriga. Buenos días, doctora, todos los presentes. Bueno, el tema de hoy, como ya lo dijo la doctora Vanessa, toca anatomía de la vía lagrimal y posteriormente orzuelo y chalacio, ¿no? Empezamos con la anatomía de la vía lagrimal. Pues la vía lagrimal va a estar compuesto por dos aparatos principales, ¿no? Una parte secretora y un aparato excretor. El aparato secretor va a estar constituido por la glándula lagrimal principal y las glándulas lagrimales accesorias. El aparato excretor, por su parte, va a estar constituido por los puntos lagrimales, los canalículos lagrimales, el saco lagrimal y un conducto nasolagrimal. Entonces, para empezar con el aparato secretor, pues está constituido fundamentalmente por la glándula lagrimal principal. Esta estructura es importante y fundamental con la aportación acuosa para la película lagrimal, ¿no? Y como vemos va a tener un color grisáceo rosado, va a estar ubicado por debajo del reborde orbitario del hueso frontal, ¿no? A nivel superior y lateral, ¿no? O externo, inmediatamente por debajo del reborde orbitario, en una depresión poco profunda denominada fosa lacrimal, hueso frontal, ¿no? Estructuralmente, esta glándula va a estar dividida, como lo podemos observar, en dos secciones o en dos lóbulos, ¿no? Un lóbulo orbitario y un lóbulo palpebral, y la estructura que va a separar a la glándula es el tendón del músculo elevador del párpado. Tiene una dimensión aproximada de 20 milímetros de largo por 12 milímetros de ancho y 5 milímetros de espesor, ¿no? En la imagen inferior podemos ver los dos lóbulos de la glándula lagrimal y podemos observar que el lóbulo orbitario pues es mucho más grande que el lóbulo palpebral, ¿no? Y se va a encontrar por encima del tendón del músculo elevador del párpado y por dentro o por detrás del septum orbitario, ¿no? Entonces, el lóbulo orbitario pues va a constituir las 2/3 partes de la glándula lagrimal y es en sí el que va a tener la forma almendrada y el que va a estar situado en la fosa lagrimal en sí, ¿no? Por su parte, el lóbulo palpebral va a ser mucho más pequeño, va a representar la 1/3 parte de la glándula lagrimal y tiene, como vemos, una forma cuadrangular y se ve ligeramente aplanada, ¿no? Esta porción palpebral podemos observarlo con la eversión del párpado superior, por debajo de la conjuntiva superior externa, ¿no? También podemos observar que, bueno, si bien es cierto, estos dos lóbulos están separados por el tendón del músculo elevador del párpado en la porción anterior, pero por la parte posterior la glándula lagrimal es continua, ¿no? O sea, ambos lóbulos están continuos, no están separados, ¿no? Y como podemos observar, a partir del lóbulo orbicular van a partir conductos secretores en dirección o que se van a continuar con los conductos secretores de la porción palpebral. Aproximadamente los que descienden van de 2 hasta 6 aproximadamente, ¿no? Pero en total van a drenar aproximadamente de 6 a 12 conductos secretores a nivel de la conjuntiva superior externa, ¿no? Aproximadamente por encima de 4 a 5 milímetros por encima del tarso superior.
Histológicamente, la glándula lagrimal va a estar compuesta, como podemos observar, por acinos, los cuales se pueden agrupar en múltiples lobulillos o lóbulos que van a drenar su contenido a través de un ducto o un conducto secretor, ¿no? Que, como ya dije, en el lóbulo orbitario hay aproximadamente de 2 a 6. Por dentro de estos acinos van a estar revestidos por un epitelio cilíndrico, ¿no? En cuyas células acinares van a estar revestidos en su porción inferior por la lámina basal de las células mioepiteliales, ¿no? Estas células celestes que, como vemos, están rodeando toda la superficie de los acinos y los ductos, ¿no? Estas células mioepiteliales van a tener su función importante porque van a facilitar el drenaje. También se postula que estas células acinares no solamente tendrían una función secretora serosa, sino también mucinosa, ¿no? E incluso van a secretar ciertas proteínas como la lactoferrina A, incluso para mantener la integridad de la superficie ocular. También entre estos acinos se van a encontrar tejido fibroadiposo, ¿no? Los cuales se van a condensar y se van a presentar a manera de septos que se van a extender hacia la pared de la glándula lagrimal e incluso van a pasar la glándula lagrimal y se van a adherir hacia la región periorbitaria, ¿no? Para darle soporte a la glándula lagrimal. Este soporte va a ser reforzado por el tendón del músculo elevador del párpado y también por el ligamento de Whitney, que pasa por la glándula para adherirse en la parte medial de la órbita. También dentro del secretor tenemos a las glándulas lagrimales accesorias, las glándulas de Krauss y de Wolfram, importantes para la secreción basal de la lágrima, ¿no? Estas van a estar localizadas a nivel del fondo de saco conjuntival y a nivel por encima del tarso superior, ¿no? Las glándulas de Krauss van a estar localizadas en el fondo de saco conjuntival y van a ser mucho más numerosas a nivel del fondo de saco superior, ¿no? En un número aproximadamente de 20 a 40 glándulas, mientras que en el fondo de saco inferior solamente vamos a encontrar de 6 a 8 glándulas, ¿no? Las glándulas de Wolfram se van a ubicar a nivel de la conjuntiva tarsal superior, básicamente, pero en un número muy pequeño, de 3 a 4. Histológicamente, estas glándulas van a tener una composición similar a la glándula lagrimal principal. En cuanto a la inervación del aparato secretor, pues la parte sensitiva, digamos, va a ser transmitido o va a ser mediado por el nervio lagrimal, ¿no? El cual pues se va a extender hasta alcanzar el nervio oftálmico, ¿no? La rama del trigémino, y estos axones van a hacer sinapsis con neuronas ubicadas a nivel del nervio gasseriano, ¿no? A partir del cual van a salir neuronas en dirección hacia los centros superiores y fundamentalmente a nivel del núcleo espinal del trigémino, ¿no? Incluso algunas otras neuronas pueden dirigirse al tálamo o a centros motores de la protuberancia. La parte parasimpática secretomotora para la glándula va a tener una inervación un poco más compleja, ¿no? Un curso más complejo, y estas fibras parasimpáticas secretomotoras van a tener un origen a nivel del núcleo lacrimal, ¿no? El cual va a estar situado a nivel de la protuberancia. A partir de este núcleo van a partir axones en dirección inferior y van a salir a nivel del ángulo pontocerebeloso
conformando el nervio intermedio. Este nervio intermedio va a recorrer conjuntamente con la rama motora del nervio facial hasta alcanzar el ganglio geniculado, donde se va a unir con fibras sensitivas también y va a constituir el nervio petroso superficial mayor. Este nervio petroso superficial mayor, como lo vemos acá, en el transcurso de pasar a la fosa orbitaria media, va a atravesar a la arteria carótida interna y en ese trance se va a unir con el nervio petroso profundo, el cual va a estar llevando las fibras postganglionares simpáticas del ganglio cervical superior, ¿no? Se van a unir con el nervio petroso mayor y van a formar el nervio del canal pterigoideo, ¿no? Van a pasar el conducto facial y van a alcanzar hasta el ganglio pterigopalatino, en donde las fibras parasimpáticas pues, van a hacer sinapsis, ¿no? Estas fibras postganglionares se van a dirigir siguiendo el trayecto de algunos ramos de la parte o del nervio maxilar del trigémino, fundamentalmente siguiendo el trayecto del nervio cigomático temporal, que como vemos se va a adherir por la parte lateral de la órbita en dirección superior, ¿no? Y de esta manera van a alcanzar a la glándula lagrimal. La mayoría de los ramos de estas fibras van a penetrar a la glándula lagrimal de manera directa y algunos ramos se pueden unir al nervio lagrimal, ¿no? Para alcanzar la glándula lagrimal. Ahora, las fibras parasimpáticas van a ejercer su acción en las células acinares, teniendo como segundo mensajero principal a la proteína C activada por el 1.4.5 trifosfato de inositol. Mientras que las fibras simpáticas básicamente van a actuar a través de su segundo mensajero, el AMP cíclico, y fundamentalmente a nivel de la vasculatura de la glándula lagrimal. En cuanto a la vascularización de la glándula lagrimal, básicamente el aporte sanguíneo lo va a recibir a través de la arteria lagrimal, ¿no? Rama de la arteria oftálmica, y también en menor medida a través de la arteria infraorbitaria, rama de la maxilar interna proveniente de la carótida externa. El drenaje venoso lo va a realizar a través de la vena lagrimal y hacia la vena oftálmica, ¿no? Por la disposición de la glándula lagrimal, pues el drenaje linfático se va a dirigir hacia los ganglios preauriculares o periauriculares. En cuanto al sistema de drenaje lagrimal, pues como podemos observar, se va a ubicar en la parte anterior e inferomedial de la órbita y pues va a estar constituido por los puntos lagrimales, los canalículos lagrimales, el saco lagrimal y el conducto nasolagrimal, ¿no? Entonces, este sistema se va a iniciar con los puntos lagrimales, los cuales pues se van a ubicar a nivel del margen palpebral, sobre todo en la zona medial, a nivel del cercano al ángulo cantal medial, tanto en el párpado superior como en el párpado superior, y el punto lagrimal del párpado superior va a tener una ubicación ligeramente mucho más medial que el punto lagrimal inferior, ¿no? Localizándose de 4.5 a 6 milímetros cercano al ángulo cantal medial, y el del punto lagrimal inferior hasta 6.5 milímetros, ¿no? Van a tener un diámetro aproximadamente de 0.2 a 0.3 milímetros y se van a ubicar ligeramente por encima de una papila, ¿no? Estos puntos lagrimales son permanentemente permeables, a no ser que se hayan nacido pues con una anomalía, porque pueden haber defectos de la permeabilización, ¿no? Y pueden tener una membrana que lo está cubriendo, por eso es de manera congénita, ¿no? Estos puntos lagrimales suelen estar ligeramente invertidos en la posición hacia el globo ocular, ¿no? Están sumergidos en el lago lagrimal. Como continuación de los puntos lagrimales se van a continuar con los canalículos lagrimales. Los canalículos lagrimales inicialmente van a tener vertical de unos 2 milímetros y inicialmente en su trayecto vertical van a tener van a adoptar una forma de un pequeño embudo, van a tener un pequeño estrechamiento
la cual se va a denominar angustia de Gerlach y tiene una función semejante a una válvula, ¿no? La porción vertical va a terminar en una zona más dilatada, ¿no? Denominada la ampolla, ¿no? Esta zona o a este nivel va a cambiar de dirección en sentido horizontal en un ángulo de 90 grados, ¿no? Se angula en 90 grados y adopta una orientación horizontal en dirección hacia el saco lagrimal. Esta orientación horizontal tiene una longitud aproximada o promedio de 10 milímetros, ¿no? Estos canalículos lagrimales van a estar revestidos internamente por epitelio estratificado no queratinizado, no secretor, y externamente por tejido elástico, ¿no? En su trayecto horizontal van a discurrir a lo largo del margen palpebral por posterior e inferior al músculo de Riolano. Se menciona que cuando hay contracción del músculo orbicular y cuando se cierran los párpados, estos canalículos tienden a tener un trayecto o se tornan un poco tortuosos, ¿no? Es por eso que cuando se va a hacer sondajes, se recomienda estirar la piel del párpado en dirección lateral para que los canalículos se alineen, ¿no? Y evitar de esta manera traumas. En un 90 a 96% de las personas, ambos canalículos suelen unirse y formar un canalículo común de aproximadamente 2 milímetros de largo, ¿no? El cual pues puede ensancharse, ¿no? Formando un seno, el seno de Meyer. Este canalículo común va a ingresar hacia el saco lagrimal por su región posterior y lateral. También es importante mencionar que estos canalículos lagrimales inicialmente cuando se orientan en el sentido horizontal, pues van a discurrir por delante del tendón cantal medial y a medida que se van acercando hacia el saco lagrimal se van insertando en el tendón, sobre todo en su pilar posterior, ¿no? En el 4% de las personas, los canalículos lagrimales suelen unirse en un punto muy cercano al saco lagrimal sin formar el canalículo común. Hasta un 2% de las personas, los canalículos pueden entrar de manera independiente hacia el saco lagrimal. También entre la unión del canalículo común con el saco lagrimal se puede formar un revestimiento mucoso que va a tener función valvular y se conoce como la válvula de Rosenmüller, para evitar el reflujo del contenido del saco lagrimal hacia los canalículos. El saco lagrimal, por su parte, va a ser un conducto membranoso, ¿no? El cual va a estar alojado en la fosa del saco lagrimal, una estructura ósea que va a estar delimitada por la cresta lagrimal anterior del hueso maxilar y posteriormente por la cresta lagrimal posterior del hueso lagrimal, ¿no? Y como vemos, la cresta lagrimal anterior es mucho más gruesa en comparación con la cresta lagrimal posterior. Incluso la cresta lagrimal posterior se puede medir hasta 0.1 milímetros, ¿no? Es por eso que va a constituir una vía de abordaje mucho más sencilla o más fácil para acceder a la nariz, ¿no? En el caso de las cirugías de dacriocistorrinostomía. El saco lagrimal tiene unas medidas aproximadamente de 14 a 16 milímetros de largo por 4 a 6 milímetros de diámetro, ¿no? También, como podemos observar, el saco lagrimal va a estar rodeado o abrazado por los pilares del tendón cantal medial, ¿no? Y en la parte posterior, también a nivel de la cresta lagrimal posterior, se va a insertar el músculo de Horner, ¿no? Todas estas estructuras le van a dar soporte a la porción superior del saco lagrimal,
Incluso en la cúpula o en el techo, digamos, lo del saco lagrimal, pues va a estar cubierto por tejido fibroso, ¿no? Entonces, cuando hay casos de obstrucción del saco lagrimal, sobre todo en casos de acrocisstitis, pues el aumento de volumen o la distensión del saco lagrimal pues va a ser mucho más prominente en su porción inferior, ¿no? Porque en la parte superior pues va a estar provista de todo este soporte, ¿no? El saco lagrimal en su interior va a estar revestido por epitelio columnar, por una doble capa de epitelio columnar y aproximadamente de 3 a 5 milímetros se va a situar por encima del tendón cantal medial, ¿no? Inferiormente se va a continuar con el conducto nasolagrimal. El conducto nasolagrimal, por su parte, va a continuarse o se va a localizar en el conducto nasolacrimal óseo como continuación de la fosa del saco lagrimal, y este va a tener unas dimensiones de 16 a 22 milímetros de largo aproximadamente y de 3.5 a 4 milímetros de diámetro, y va a estar revestido por epitelio semejante al del saco lagrimal, y en su trayecto de alcanzar al meato nasal inferior donde va a desembocar, pues va a tener una ligera angulación de aproximadamente 15 a 30 grados, ¿no? En dirección posterior y lateral. Entonces, en su desembocadura hacia el meato nasal inferior, vamos a encontrar un repliegue, ¿no? Conocido como válvula de Hasner en el 80% de las personas, y pues esta desembocadura se va a localizar aproximadamente a 25 milímetros por detrás de la espina nasal anterior y de 30 a 35 milímetros desde las fosas nasales externas, ¿no? Y de 4 a 18 milímetros por encima del piso nasal, ¿no? A ese punto va a estar ubicado la desembocadura del conducto nasolacrimal, ¿no? Y pues como sabemos, cuando hay obstrucción de la válvula de Hasner, generalmente se asocian en los casos de obstrucción congénita del saco lagrimal, ¿no? También adicionalmente a las válvulas que hemos mencionado, también se mencionan que existen otras válvulas, ¿no? En otras localizaciones. A nivel de la angustia de Herlach tenemos la válvula de Buys-Dalek, ¿no? La válvula de Krauss se va a localizar se puede localizar entre el saco lagrimal y el conducto nasolagrimal. Y a nivel de la presión media del conducto nasolagrimal podemos encontrar una válvula, la válvula de Tyler. En cuanto a la vascularización de la vía de drenaje lagrimal, pues básicamente se va a estar irrigado por ramas finales de la arteria oftálmica, pero fundamentalmente por ramas de la arteria angular, ¿no? Rama de la arteria facial, y también por algunos ramos finales de la arteria. El retorno venoso en dirección hacia las venas oftálmicas, la vena angular y hacia el plexo maxilar interno. Los linfáticos por la ubicación inferior y medial hacia los ganglios submaxilares, ¿no? La parte de la inervación, la parte sensitiva, la va a proporcionar el quinto par craneal, y la parte motora el séptimo par craneal, y también parte simpática. Como vamos a hablar de orzuelo y chalación, también hay que recordar sobre las glándulas de meibomio, las glándulas de Seyss y las glándulas de Moll, ¿no? Las glándulas de meibomio se van a localizar a nivel de las placas tarsales, el párpado superior y el párpado inferior, ¿no? En el párpado superior vamos a encontrar cerca de 30 a 40 glándulas de meibomio, y en el párpado inferior de 20 a 30. Y como podemos ver por la misma anatomía de las placas tarsales, pues las del párpado superior son mucho más largas, ¿no? Y en mayor cuantía,
y más delgadas también, a diferencia del párpado inferior, donde las glándulas de meiomio son más cortas, más achatadas y más ensanchadas. Estas glándulas de meiomio pues van a drenar a lo largo del margen palpebral donde se encuentran sus orificios de las mismas, ¿no? Histológicamente van a estar compuestos por múltiples vacinos que van a drenar a través de un ducto lateral hacia un ducto común o central, el cual va a desembocar en el punto de la misma glándula, ¿no? A lo largo del margen palpebral por detrás de la línea gris. Los acinos de la glándula de meiomio van a estar revestidos por células basales indiferenciadas que se van a caracterizar por tener una alta mitosis y van a dirigirse a medida que se van produciendo, ¿no? Van a dirigirse hacia la porción central del acino y en ese trance van a ir cargándose de sustancias lipídicas, ¿no? Hasta que su membrana celular se rompa, ¿no? Y todo ese contenido es vertido hacia el ducto central. Estas glándulas de meiomio van a ser la principal fuente de lípidos de la película lagrimal, ¿no? Van a contener ésteres de colesterol y cera de diésteres, triglicéridos, colesterol libre, ácidos grasos libres y fosfolípidos, ¿no? Aproximadamente se menciona que se van a producir de 10 a 15 microlitros en cada ojo al día, ¿no? Y van a estar regulados por una estimulación autonómica y hormonal, también tienen influencia hormonal. Por su parte, las glándulas de Seyss son glándulas sebáceas asociadas a las pestañas, ¿no? Y que estas también van a secretar secreción lipídica hacia la parte media del folículo piloso, ¿no? Por su parte, las glándulas de Moll son glándulas sudoríparas modificadas que van a drenar contenido en el margen palpebral entre las pestañas. Ahora sí, entrando al tema del orzuelo, pues es una de las afecciones muy frecuentes, ¿no? Del párpado. Es una infección del margen palpebral y típicamente va a ser causado por especies de Staphylococcus, fundamentalmente el Staphylococcus aureus. Puede ser aguda, subaguda, crónicas o recurrentes, pero en la gran mayoría de los casos su presentación es aguda. En los casos recurrentes, generalmente suele asociarse a una mala respuesta al tratamiento y no necesariamente significa una nueva infección. Podemos clasificarlo el orzuelo en dos tipos, un orzuelo de tipo externo común y uno de tipo interno o de meiomio, ¿no? El de tipo externo se va a hacer referencia a una infección del folículo piloso, las glándulas de Seyss o de las glándulas de Moll a nivel del margen palpebral. El orzuelo interno se refiere más a una obstrucción e infección de las glándulas de meiomio a nivel de la conjuntiva tarsal. Hay ciertos factores de riesgo que van a condicionar al desarrollo o la aparición de orzuelo, ¿no? Como enfermedades sistémicas y generalmente también afecciones dermatológicas, ¿no? Como la diabetes, blefaritis, dermatitis seborreica, rosácea, cuadros de hiperlipidemia, la blefaritis asociada a mala higiene de los párpados fundamentalmente, cuadros de triquiasis o ectropión cicatricial y también debido a un transporte nasal de estafilococcus. La presentación clínica del orzuelo se va a presentar como una hinchazón focal dolorosa, eritematosa en el borde del párpado, ya sea superior o inferior, ¿no? Su desarrollo es rápido, es marcado y muy evidente de un día a otro. Son cuadros muy dolorosos, muy sensibles, sobre todo más doloroso el orzuelo de tipo interno, ¿no? En el de tipo externo generalmente se pueden presentar con un punto central amarillento, ¿no? Muy evidente. El grado de hinchazón de la lesión nos puede orientar a la gravedad del cuadro porque también se pueden asociar a
El diagnóstico básicamente es clínico, ¿no? Y se puede presentar como un forúnculo sensible, como una pústula o como una pápula inflamatoria, o incluso con presencia visible de exudado amarillento, ¿no? En el caso del orzuelo externo, este puede acercarse puede evolucionar hacia el margen palpebral y puede drenar de manera espontánea, ¿no? En el orzuelo interno, generalmente la hinchazón y el eritema generalmente puede ser un poco más difuso y puede afectar a todo el párpado, ¿no? E incluso si podemos evertir el párpado, o si evertimos el párpado, podemos ver la lesión a nivel de la conjuntiva tarsal, ¿no? Pues la secreción que van a drenar es purulenta. En cuanto al tratamiento, las medidas generales básicamente se van a orientar a promover el drenaje, ¿no? Y lo que se recomienda es básicamente en la higiene palpebral para evitar la propagación de la infección y para eliminar los residuos del margen palpebral, ¿no? En el caso del orzuelo externo, se podría promover el drenaje al retirar la pestaña afectada. La mayoría de los casos de orzuelo suelen resolverse de manera espontánea en 1 a 2 semanas, ¿no? Los antibióticos tópicos pueden ayudar a prevenir la propagación de la infección y promover la curación. Se pueden utilizar ungüentos de bacitracina y eritromicina, incluso cloranfenicol, ¿no? Los antibióticos sistémicos básicamente van a estar indicados solamente si es que hay una asociación a una celulitis preseptal en casos graves, ¿no? Y se puede utilizar doxiciclina, dicloxaciclina, eritromicina, cefalexina, ¿no? En casos de refractarios, ¿no? O en casos en donde no hay respuesta al tratamiento médico, se puede optar por la incisión y drenaje de la lesión. Dentro de las opciones de antibióticos, dentro de los antibióticos tópicos se recomienda la eritromicina, el cloranfenicol, la bacitracina, ¿no? A manera de ungüento, a frecuencia de 3 veces por día por una semana, ¿no? Dentro de los antibióticos sistémicos que se recomiendan es la eritromicina, la dicloxacilina y la cefalexina, ¿no? Tanto a dosis de acuerdo a la edad, de acuerdo al peso, ¿no? Y también de acuerdo si las lesiones son leves o moderadas o si son graves. Por ejemplo, en la cefalexina, para los adultos, en casos leves o moderados, se recomienda 250 miligramos cada 6 horas o 500 miligramos cada 12 horas, en el caso de 500 miligramos para casos graves, ¿no? Y en el caso también de que se sospeche o haya evidencia de que se trata de Staphylococcus aureus susceptible a meticilina, entonces la dosis recomendada es 500 miligramos cada 6 horas. En el caso de la incisión quirúrgica y el drenaje del orzuelo, va a estar indicado cuando no hay respuesta al tratamiento médico, ¿no? O cuando hay una acumulación muy significativa de pus o cuando hay asociación a celulitis preseptal, ¿no? Este drenaje se puede hacer con una aguja o con un bisturí estéril, ¿no? Está contraindicado cuando el orzuelo se sitúa muy cerca al punto lagrimal, ¿no? Por riesgo de daño, ¿no? En las complicaciones de esta incisión quirúrgica puede ser la interrupción del crecimiento de las pestañas, posteriores formación de cicatrices o malposición del párpado. En cuanto a chalación, el chalación por su parte va a ser más una inflamación crónica o subaguda, granulomatosa, estéril de las glándulas del meibomio, ¿no? Y en ocasiones las glándulas de Seyss, que pueden generar un chalación marginal, ¿no? Causada por retención de las secreciones sebáceas, ¿no? Generalmente se van a desarrollar en un contexto de una inflamación debido a blefaritis, rosácea u orzuelo crónico, ¿no? Como factores de riesgo. Dentro del cuadro clínico se van a presentar como lesiones, ¿no? Como dije, de manera crónica, de manera de nódulos duros, generalmente indoloros, o si es que hay sensibilidad es muy leve, ¿no? Y pueden ser inmóviles también, y tienen un crecimiento lento, ¿no? Su tamaño puede variar de 3 a 10 milímetros, y cuando son muy grandes pueden generar visión borrosa, pueden generar astigmatismo, ¿no?
tosis mecánica, ¿no? Y generalmente los pacientes suelen manifestar eventos anteriores similares, ¿no? En cuanto al tratamiento, medidas generales van a ir destinadas a promover el drenaje y se recomienda el uso de compresas tibias durante 5 a 10 minutos varias veces al día, ¿no? Asociado a masajes suaves sobre el área afectada para tratar de ablandar este granuloma, ¿no? Los antibióticos, tanto tópicos como sistémicos, se menciona que son ineficaces, ¿no? Si es que con las medidas generales no se logró el drenaje o la resolución del chalazion, se puede optar por inyecciones de esteroides intralesionales como el acetonio de triamcinolona a una dosis de 0.2 a 0.4 milímetros en una solución de 40 miligramos por mililitro, ¿no? Generalmente lo recomiendan también en el chalazion marginal o los que se ubican cerca al punto lagrimal en donde la cirugía podría causar lesión, ¿no? Con una sola inyección podría alcanzar una tasa de éxito de hasta el 80% y puede repetirse en 1 a 2 semanas después. Las complicaciones que puede traer son muy inusuales, ¿no? Pero si es que se presenta, puede haber hipopigmentación, depósitos amarillentos en el sitio de inyección, microembolización, de darse podría causar oclusiones vasculares retinianas, perforación del globo ocular o catarata traumática, ¿no? Pero son muy inusuales. La escisión quirúrgica es la de elección, ¿no? Y pues va a consistir en la incisión de la glándula de meiomio afectada y el posterior curetaje, ¿no? Este es un pequeño video que más o menos little tiny needle podemos with observar. that anesthesia Primero es just infiltrar, burns like a mother. anestésico. And I was sitting up at the time and I started to get a little vagal actually. I also have one in my lower lid, so they're doing that as well. Luego, con la So ayuda here's de what una they do pinza de is that chalazion, they se invert your lid aísla and then they la lesión, el excise granuloma, out se vierte the el gland párpado y basically, and luego then here comes sort of the pussy de nastiness manera vertical se hace una and incisión y globular luego se material procede that's al sort of curetaje. semi-fibrosed, but he's working around the edge of it En and casos de bringing out the entire chalazion gland now. So muy popping that recidivantes, lo crap que out se plus aconseja the es sacar gland. una pequeña muestra de esta And it lesión won't para happen getting enviarla a that un gland, let me estudio tell you, because it's going to be a big histopatológico. hole in a second here. You'll see when Ponle Gisela. silencio, Bájale, tu video. exacto. Puede poner see silencio para que the puedas explicar. Ahí. Ahí. Listo. Ajá. Como dije, ¿no? En casos de que el chalazion se manifieste de manera muy recurrente, se aconseja sacar una muestra de este tejido para enviarlo a estudio histopatológico, ¿no? Mencionan como contraindicación a la escisión quirúrgica cuando el chalazion se sitúa cerca al punto lagrimal, ¿no? Las complicaciones de la escisión quirúrgica podrían generarse hemorragia subconjuntival, cicatrización, malposición de los párpados, ¿no? Como vemos, se hace solamente hemostasia y no hay suturas, ¿no? El tratamiento posterior a la escisión quirúrgica puede ser antibióticos en ungüento cada 8 horas por 1 semana. En cuanto al pronóstico del chalazion y el orzuelo, pues el orzuelo, ¿no? Tanto interno como externo, normalmente pueden drenar de manera espontánea o evolucionar en 1 a 2 semanas. Sin embargo, la recurrencia es muy común, ¿no? En el caso del chalazion, los que persisten más de 2 semanas pueden resolverse espontáneamente en 6 meses, pero solamente el 25% de los casos. Es por eso que la decisión quirúrgica es de elección, ¿no? También tanto las inyecciones intralesionales como la decisión quirúrgica en el tratamiento para el chalazion son muy eficaces. Este es un cuadro de los posibles diagnósticos diferenciales tanto para orzuelo como para chalazion, ¿no? Tenemos principalmente la celulitis preseptal, que pues porque se presenta, ¿no? Con edema, enrojecimiento del párpado, ¿no? Puede llevar a una confusión de tratarse de un orzuelo principalmente, ¿no? De tipo interno. Sin embargo, en la celulitis preseptal, pues el enrojecimiento y la hinchazón suele ser mucho más difuso y asociarse a cuadros febriles. En el caso de la dacryocystitis, que pues es una inflamación e infección del saco lagrimal, ¿no? Que a menudo se asocia a obstrucción del conducto nasolagrimal,
pues también se va a presentar con cuadros sensibles, ¿no? Y eritematosos del párpado, pero van a afectar más la parte medial, ¿no? A nivel de la región cantal medial, que va a estar recubriendo a esa altura el saco lagrimal. También como diagnóstico diferencial del chalazion es el carcinoma de células sebáceas, que es un cáncer maligno invasivo del párpado, y se puede presentar con un pequeño nódulo, ¿no? Que es persistente y puede presentarse también de manera recurrente, puede confundirse con chalazions refractarios, ¿no? Es por eso que en casos de chalazion recurrentes, en el momento de la decisión quirúrgica se recomienda sacar una muestra para un estudio histopatológico, que es lo que va a ser el diagnóstico o la diferenciación con este diagnóstico, ¿no? Y finalmente, para la prevención, lo que se recomienda es básicamente la limpieza o el aseo palpebral, ¿no? Y en casos, también menciona cuando hay afectación dermatológica como profilaxis, también se podría utilizar el uso de dicloxacilina, ¿no? Eso es todo lo que he podido revisar. No sé si hay alguna pregunta. Ponencia, Marcela, muy clara y didáctica. Doctor Barriga, doctora Charca, ¿algún comentario mientras los participantes se animan a escribir sus preguntas? Rocío, empieza tú ahora sí. A ver, ¿Te animas? sí, ahí, bien, Stella, me has dado una charla bastante interesante en cuanto a lo que es la anatomía, vías lagrimales, orzuelo, chalazion. Entonces, incluso se complementa con la exposición de ayer. Vemos, por ejemplo, pon tu diapositiva de canto medio de vías lagrimales. Ahí podemos ver cómo ayer había preguntas, dudas sobre el músculo de Riolano, de Horner. Entonces, solamente mencionar que todo eso constituye la bomba lagrimal. La bomba lagrimal, aquí la tenemos. ¿Sí estaba bien la anterior? ¿La anterior que pusiste? ¿Entré? Sí, allí tenemos Sí. los ligamentos. Observan cómo va la anatomía enrollando al saco lagrimal, cómo desemboca en el canalículo común. Allí en el saco lagrimal también, bueno, no sé si ajá, exacto. Entonces, esos pilares anteriores, posteriores del ligamento hacen también un efecto de bomba. Y el músculo de Riolano, que es contráctil, que es la línea gris en esa zona, la prolongación del orbicular de la porción pretarsal, es que se contrae y se prolonga con el músculo de Horner, y eso hace que se cree una presión negativa en el saco lagrimal. Se contraen los músculos, los ligamentos también se distienden, estiran o abren, distienden el saco lagrimal, lo abren y crean una presión negativa. Absorben la lágrima desde el lago lagrimal. Y es así como, y luego al momento de relajarse, se reduce la cavidad del saco lagrimal y las válvulas hacen que no refluya, no regrese el contenido y van hacia el conducto nasolagrimal, ¿no? También la anatomía abajo en el cráneo, como ayer Kenny nos explicaba la cresta lagrimal anterior, posterior, y ahora nos has complementado porque ahí está el saco lagrimal. Entonces, allí cuando hay traumas orbitarios, hay que ver si está afectado o no esa zona, porque alberga un órgano muy noble, que es el saco lagrimal. Ahora, puede ser, a veces si es solamente lesión palpebral, un trauma palpebral, hay que ver si está afectado los dos canalículos, superior e inferior, o ambos. La reconstrucción de eso es importante. Ahí sí tenemos 72 horas para la reconstrucción de los canalículos si queremos que se epitelice, que se reconforme sin daño. O si han dañado más allá las estructuras óseas, puede afectar el saco lagrimal. Igualmente, la criocistitis. Allí, cuando vemos pacientes que vienen con una elevación dolorosa, que a veces uno presiona esa zona, se llama signo de presión de saco lagrimal positivo, cuando sale la secreción refluye. Entonces,
vamos a diferenciar la celulitis, la acrocisstitis de un orzuelo, chalacio, por la ubicación anatómica, ¿sí? Entonces, la ubicación anatómica, clarísimo, ahí estamos con el cursor, saco lagrimal, la inflamación debe comenzar a ese nivel y debe estar inflamado y con contenido retenido. Debe haber una tumoración a ese nivel, que es palpable. Esa es una acrocisstitis. ¿Que se va a extender como una celulitis? Sí, puede ser, pero ahí inició. Y el paciente va a decir, ¿no? A mí hace 2 meses me apareció acá una bolita y bueno, luego desapareció y ahora de nuevo viene con un cuadro igual. Son acrocisstitis a repetición. Pon tu diapositiva de párpado de Doctora, y anatomía de la en ese caso de las dactrocitis también, por ejemplo, menciona que como la porción superior del saco lagrimal va a estar cubierto por los pilares cantales y por fibras del músculo orbicular, pues la porción inferior que va a estar un poco desprovista, pues tiende a tener más riesgo de fistulizarse, ¿no? En caso Exactamente. ¿Dónde va a ocurrir la fístula? Por debajo por debajo de del tendón los cantal. ligamentos. Claro, exactamente. Así tenemos la anatomía y sabemos cuando vamos a hacer el drenaje también dónde tenemos que hacerlo. De acuerdo a esa zona. Ahora pon tu diapositiva de de glándulas de meibomio, la diferencia del orzuelo chalacio. Allí. Está muy clara acá la diferencia, y aquí tenemos un reborde palpebral claro, allí donde está el cursor, allí, ¿no? La línea gris. ¿Cuál es ese punto que separa la lamela anterior de la posterior? Es una división quirúrgica del párpado, es la línea gris. Tenemos por delante de la línea gris, la lamela anterior. El epitelio es un epitelio queratinizado, y por detrás de la línea gris está la conjuntiva, es mucosa. O sea, el reborde palpebral tiene 2 componentes, tanto mucoso como epitelial. Para eso tenemos que saber también, para aplicar los injertos, qué zona está afectada o está afectada ambas. Vamos a ponerle recubrimiento de mucosa labial, que es mucosa, o vamos a ponerle injerto de piel. En piel ya tenemos, vamos a ver después de dónde vamos a sacar los injertos. O es de espesor total. Entonces todo eso nos sirve y el punto de reparo siempre va a ser la línea gris. Esa línea gris que la vemos, que llega hasta el canto interno prácticamente, hasta allí es nuestro primer punto de referencia para toda reconstrucción. A partir de allí reconstruimos la lamela anterior, posterior, y vemos que por detrás de esa línea gris está la desembocadura de las glándulas de meibomio. Un chalacio tiene que estar afectando la glándula de meibomio. Entonces, solo por la ubicación anatómica podemos decir, ¿es orzuelo o chalacio? Los pacientes a veces vienen, me ha salido un orzuelo, tengo acá un orzuelo, también me salió orzuelo hace un año igual, en la misma posición. Entonces, pero nosotros sabemos que no siempre es orzuelo, sino es chalacio, ¿verdad? El chalacio puede estar meses y años porque es una inflamación de esa glándula, que se puede infectar, sí, que puede cronificar y todo eso, sí. Y se puede hacer celulitis también. Y las glándulas, ¿dónde están las de 6 y la de mol? Está por delante de la línea gris. Sí. Entonces, esa es la ubicación anatómica de un orzuelo. La infección de esas glándulas son el orzuelo. Y de acuerdo a eso también damos el tratamiento. Ahora, en tu clasificación que has dado infección de la glándula de 6, mol, o supuestamente la de meibomio, que también es un orzuelo anterior o posterior. Depende de las clasificaciones, pero en forma más práctica, si está afectado, es una infección de la glándula de 6 o mol, ese es un orzuelo y vamos a darle tratamiento médico. Si es una afectación de la glándula de meibomio, es un chalacio, que puede o no infectarse. Eso es un tratamiento diferente, no es infeccioso, no siempre es infeccioso, sino es una inflamación y se obstruye el punto de salida y se acumula el contenido. El mismo mecanismo que un barrito, un acné. Mismo mecanismo porque el contenido también es muy similar. ¿Ya? Entonces, sí, para la cirugía lo mismo, tenemos acá la glándula de meibomio, el abordaje es posterior. A menos que esté muy dilatado, muy crecido, tenemos que hacer abordaje anterior. En tu video nos has puesto muy bien la cirugía, en qué consiste. De repente, para el residente de primer año que todavía no ha tenido la oportunidad de ver una cirugía en vivo, ponos tu video, por favor. Ahí es una parte, es bastante aplicativo. Sí. Tenemos el tratamiento del chalación, que Little es tiny needle la primera with that cirugía. anesthesia. Just boom. Excelente.
Son las primeras cirugías de todo residente de oftalmología en el mundo, se puede decir. Los chalazion, por allí iniciamos, ¿no? Y es más, algunos no oftalmólogos incluso se animan a hacerlo. Luego sigue la cirugía de pterigio, ¿no? Con lo que comenzamos. Bien, entonces ese es un drenaje muy claro, ese es un abordaje posterior del chalacio. Estamos abordando directamente a la glándula de Meibomio que se ubica en el tarso. Tiene que estar en el tarso. Si está por encima del tarso o en otra posición, no es un chalacio o chalación. Acá la llamamos chalación, pero en realidad se llama un chalación. Es la forma correcta de llamarlo. La tilde está en la O. Bueno, es cuestión de zonas geográficas, cómo lo denominamos, ¿no? Ya nos hemos acostumbrado como chalación, pero el término adecuado, correcto, es chalación. Entonces, bien, acá tenemos el abordaje posterior, pero también tenemos un abordaje anterior, que es transcutáneo. La incisión es horizontal. Hay que hacerlo siguiendo las líneas palpebrales. El pliegue palpebral superior es horizontal. Entonces, la incisión es horizontal, no requiere puntos, cicatriza muy bien, por lo mismo que hemos dicho ayer, que la cicatrización del párpado es bastante buena por la irrigación abundante que tiene. Y la piel del párpado, también para mencionarles, ahora que ya estamos terminando anatomía, es la piel más delgada de todo el organismo. No hay otra piel más delgada. No tiene el tejido celular subcutáneo. Entonces, para poner injertos en esa zona, para reconstruirlo, también tenemos que saber qué tipo de tejido, de dónde vamos a sacar el injerto. ¿Sí? Tenemos, creo que, algunas preguntas para responder. Hay una pregunta, doctora, del doctor Fernández. Consulta, ¿hay casos en que el tratamiento de dacrocistitis tiene que hospitalizarse? Sí, hay casos. Ahí hay que ver por qué vamos a hospitalizarlo, ¿no? Tenemos que hospitalizarlo porque necesita tratamiento sistémico endovenoso, en primer lugar. Eso no lo puede hacer en casa. ¿Y cuándo indicamos una hospitalización para tratamiento endovenoso? Cuando se ha complicado esa dacrocistitis, se ha complicado con una celulitis. Generalmente la celulitis es preseptal, pero corre mucho riesgo o ya inicia una poseptal. Cuando es una poseptal, una orbital, el tratamiento es endovenoso y es hospitalario el manejo. Entonces, si una dacrocistitis simple, que no es complicada, lo vamos a tratar con medicación oral, tratamiento oral, tópico también, y además podemos indicarle inyecciones intramusculares cada 24 horas, que lo pueda realizar en casa o venir al centro donde lo atienden a que le ponga sus inyecciones cada 24 horas, por ejemplo, ¿no? No necesariamente hospitalizarlo, pero si se ha complicado, sí es necesario. Es necesario el manejo endovenoso. Esa es la única pregunta por el momento. Si me permites, Vanessa. Sí, doctor. Sí, así que, Rocío, quería hacer un par de comentarios con respecto a lo que has hablado. Eh, en la clínica, típicamente la presentación de un paciente con una alteración en su vía lagrimal es la epífora, generalmente unilateral, son muy raras las dacrocistitis o las obstrucciones lagrimales bilaterales. Entonces, cuando un paciente viene con una obstrucción o una epífora unilateral, lo primero que piensa cualquier médico oftalmólogo es que ese paciente tiene una obstrucción de la vía lagrimal, y la tendencia natural es siempre de frente ir a hacer el sondaje y ver pues qué tan severa es la obstrucción y proceder con el diagnóstico de acuerdo a lo que encuentre. Sin embargo, yo me he encontrado en la práctica que a veces solamente tomando una buena historia clínica uno puede anticiparse a un sondaje cuando, por ejemplo, estamos frente a una epífora funcional, que es lo que causa lo que mencionabas hace unos momentos de las relaciones anatómicas que tiene el saco lagrimal con el músculo de Horner y la actividad que se produce con el parpadeo
para el efecto de bomba que tiene este músculo sobre el saco lagrimal. Y lo que quiero recordarles, porque hay muchos chicos de primer año aquí, que no deben olvidarse que los pacientes con antecedentes de parálisis faciales pueden tener una epífora idéntica a la que tiene cualquier sujeto con una obstrucción real de la vía lagrimal, y en ese caso el antecedente de parálisis facial apunta a que no está funcionando bien este mecanismo de bomba que debe estar actuando sobre el saco lagrimal por la parálisis que hay del músculo orbicular. Entonces, se los digo porque hace poquito nomás he tenido una paciente que desgraciadamente ahora que tenemos que comunicarnos por, por teléfono para algunas cosas, no podemos ver al paciente porque yo, claro, siempre que encontraba a un paciente con epífora, lo primero que le iba a buscar era el bultito a nivel del saco lagrimal para decir si es una dacriocistitis o no. Ahora que no nos podemos ver, creo que amerita hacer siempre la pregunta, cuando un paciente le dice a uno que lagrimea el ojo, preguntarle si ha tenido antecedentes de parálisis facial, porque si la ha habido, esa puede ser la causa de la epífora. Y el tratamiento obviamente es completamente diferente, ni siquiera se necesitaría un sondaje, ¿no? Menos si no tiene ningún bultito a nivel del saco lagrimal. Entonces, yo diría que en esa explicación que daba Rocío al principio sobre las relaciones del saco lagrimal con el músculo de Horner y los tendones cantales, lo más importante es recordar que cuando hay una parálisis facial, esta zona de los párpados se altera y el paciente sufre de una epífora que la llamamos pues funcional, porque no es obstructiva, es funcional, y el manejo es fisioterapia. Probablemente en la medida que mejore el movimiento del músculo orbicular va a mejorar el lagrimeo, pero puede quedar una secuela que obligue a estar usando soluciones astringentes para que el ojo se mantenga más o menos seco, ¿no? Ese es uno de los comentarios. Y el otro de los comentarios que tiene que ver más bien con lo que estamos viendo ahorita, es con el tema del tratamiento de los chalaciones. Yo más bien quería hacerle una pregunta a Rocío, porque para quienes no somos especialistas y nos encontramos con un cuadro de más bien chalaciosis, que creo que no se ha mencionado en la presentación, pero es una condición afortunadamente poco frecuente, pero que puede ocurrir, y es cuando tenemos varios chalaciones en un mismo párpado o en un mismo ojo, o sea, un chalación arriba, un chalación abajo, y el paciente pues está muy mortificado por eso, y la presión del paciente muchas veces obliga a programar cirugías demasiado rápido. Y yo lo que aprendí, y no sé si esto es algo que se debe seguir, Rocío, por eso te quisiera hacer la pregunta, es, cuando uno tiene una chalaciosis, es mejor averiguar si tiene tras de este problema de chalaciosis un problema sistémico el paciente, porque muchas veces el manejo del tratamiento sistémico mejora la chalaciosis y no hay necesidad de intervenir. Generalmente cuando un paciente viene con chalaciosis hay mucha inflamación. Es raro ver una chalaciosis fría, o sea que ya tenga varios bultitos y que ya no haya ninguna inflamación. Eso no es frecuente. Lo frecuente es que venga con el párpado rojo, inflamado y con varios bultitos en los dos párpados. Entonces la pregunta es, si hay chalaciosis, ¿el abordaje quirúrgico siempre es primera línea o uno debe intentar el tratamiento médico primero? ¿Cómo es en este caso, cómo manejas esta situación, Rocío? Definitivamente el tratamiento médico es primero y hay que darse su tiempo, eh, 2 semanas, un mes, porque cuando son múltiples los chalación, algunos son recientes, algunos van desapareciendo y otros son ya cicatriciales, ya no se puede hacer mucho. Entonces, lo que hacemos es tratar de actuar en todos ellos, tratamiento oral, antiinflamatorio, tratamiento local también, tópico, antibiótico siempre con corticoides, y esperar, hay que hablar claro con el paciente. Es mejor operar siempre uno de estos chalación o muchos de ellos
en frío, que esté desinflamado. La recuperación es más rápida, menos manipulación y están más encapsulados. Es más sencillo todo. Entonces, les damos tratamiento médico, sí, primero. Buscamos la anamnesis, si tienen algún factor predisponente. Hasta una blefaritis crónica les produce eso y no ha sido bien tratado, no ha sido curado. Hay que observar bien. Siempre las blefaritis ocasionan daño o molestias. A veces son subclínicas y luego se hacen clínicas y eso produce chalación a repetición. Entonces, si encontramos algún factor de riesgo sistémico, alguna patología sistémica, tenemos que derivar a quien corresponda, al dermatólogo, muchas veces psoriasis, y vamos a ver que tiene predisposición, pero hay pacientes que no tienen, no encontramos ese tipo de patologías, pero simplemente tienen la predisposición. Siempre les digo que es como el acné. Haga de cuenta que el acné, no todos hacen acné, pero otros sí hacen acné. Se hacen barritos en la cara y les deja cicatrices. Igual, en los chalación también hay una predisposición. Desde niños pequeños desarrollan chalación múltiples. Acá la cirugía, si son muchos y pequeñitos, no es de primera línea porque les vamos a dejar muchas cicatrices, muchas marcas. Cada cirugía que le dejamos es una retracción palpebral que queda, una cicatriz retraída. Entonces puede deformar el margen palpebral. Lo que aquí es una muy buena indicación, lo que aquí indicamos es la triamcinolona, por ejemplo. Hay artículos que dicen que es de primera línea, algunos no hacen cirugía, pero si son pequeños y múltiples, la triamcinolona es muy bien indicada, está muy bien indicada. Vamos a inyectar corticoides intralesionales y también en las cicatriciales también les inyectamos en la dosis que creamos conveniente. Ya tenemos una dosis que nos han dado la exposición, pero es intralesional lo necesario, ¿no? Puede ser muy poquito, puede ser medio, puede ser una aplicación, 2 hasta 3 máximo, pero con una aplicación eso va a mejorar bastante. Entonces, lo dejamos para la cirugía, lo que no responda al corticoide, los más grandes. Y en estos pacientes hay que dejarles higiene palpebral prácticamente permanente. Les decimos, usted hace chalación de repetición, ya lo hemos tratado, pero siempre puede volver a hacer otros. Entonces, en la higiene de pestañas les dejamos 1 a 2 veces a la semana. Una vez a la semana basta que se haga bien hecho con shampoo de bebé o con cualquier producto. Eso retira todos los detritos que queden en el borde palpebral y eviten que se obstruya la glándula. Entonces, ese es otro tipo de manejo que hay que considerarlo, conversar bien con el paciente y para evitar que se forme, por más que haya un chalación pequeñito, iniciar un tratamiento, el tratamiento médico que indicamos. Pero ya la higiene de pestañas permanente, permanente, 1 vez a la semana por lo menos, por años, hasta que quede, hasta que veamos que ya no desarrolle Rocío, y cuando tienes, la respuesta. Rocío, y cuando tienes ya dos chalaciones fríos en un mismo párpado, alejado uno de otro, ¿cómo Sí. haces el plan quirúrgico? ¿Operas los dos a la vez, pero eliges uno en particular? ¿Y Sí, cuánto te siempre. toma pasar de uno a otro? Porque lo que siempre es temido de estos chalaciones cuando tú tienes varios es soltar el que has operado y comienza a sangrar y no te deja Sí. hacer la cirugía del otro. ¿Cómo manejas esa situación? Con presión. Hay que, si es uno al lado de otro, es una pinza, una cureta, perdón, una Más pinza grande. de chalación, Ujú. claro, grande. Si son separados, hay que realizar uno primero y bueno, sí hay que comprimirlo porque igual hay que vertir al otro. La compresión permanente de 3 minutos, por ejemplo, coagula ya crea un tapón de coágulo y no necesito más. Si sangra un poquito, al momento de vertir el otro chalación, yo misma o alguien me ayuda en la compresión, nada más con la simple compresión, y sigo. Eso se ve mucho en niños. En niños se hace con una sedación profunda o anestesia general y los niños tienen muchas veces chalaciones múltiples, y están arriba, abajo, y tienen 6, y hay que operarlos, porque están listos para operar, y tenemos muy poco tiempo, porque
ellos en 5 minutos creo que operan todo. Entonces, ellos no esperan, no esperan la compresión. Uno y otro, va sangrando, pero le dejas una gasa y simplemente siguiente, siguiente, siguiente. Ahí no se espera. En el adulto todavía podemos esperar, está despierto, la anestesia va a durar, pero el niño se hace siguiente, siguiente y solamente se coloca una gasa y a compresión no puede acomodarse y nada más. No es necesario que deje de sangrar. Ese sangrado, si es que hay sangrado, es pues no va a ser como una cirugía de abdomen que va a sangrar mucho, ¿no? Pero con una simple compresión voy al siguiente. También no me gusta esperar mucho. Hasta 2 minutos máximo puedo quedarme allí quieta con la mano y nada más, no más. 1 minuto, 2 minutos. Sí, con compresión. ¿No se escucha, doctor? Doctor, Vanessa, me parece que hay un par de preguntas más. Sí, doctor. Hay una pregunta del doctor Román que dice, ¿cuál es la diferencia entre el término epífora y lagrimeo? Ah, interesante. Gisela, ¿sabes? Bueno, la epífora hace más referencia a un lagrimeo continuo y excesivo, ¿no? Que generalmente puede deberse a una producción excesiva o a una disminución en el drenaje lagrimal. Ya, bien, lagrimeo es el exceso de producción, ¿no? Y esa pregunta es típica, siempre, de repente hasta los exámenes de residentado, no sé, o en subespecialidad vienen, y la epífora es un déficit de drenaje, el lagrimeo es el exceso de producción de lágrima. Hay otra pregunta, doctora. Ese es el concepto, ¿no? Uno tiene que ver con obstrucción, epífora, y lagrimeo con Sí, cualquier tipo de hipersecreción lagrimal, ¿no? exactamente. Así es. Había otra. Sí, hay otra pregunta del doctor Jiménez. Primero felicita por la ponencia y consulta si se podría repetir la zona de incisión de una dacrocistitis y qué medicación endovenosa usaría como primera línea. Podemos hacerlo acá, tenemos una clase completa de acrocistitis. Un tema, creo que Yanit se expone. Me parece. No, Giancarlo. Giancarlo, doctor. Sí. Ahí yo comentaría nada más que el manejo de cualquier tratamiento endovenoso debe ser siempre supervisado o realizado por alguien que conozca de lo que está haciendo, ¿no? Los oftalmólogos no estamos acostumbrados a manejar en sala de operaciones pacientes hospitalizados y generalmente no somos nosotros quienes indicamos los tratamientos endovenosos, por lo menos en el hospital. Cuando esto ocurre en la práctica médica, tener a un paciente hospitalizado en una clínica no es algo frecuente para un oftalmólogo, ¿no? Es Así muy que raro. ese tema yo, sí, como dice Rocío, lo deberíamos trasladar a cuando veamos dacrocistitis, pero yo de arranque les digo que no es parte de la competencia de un oftalmólogo manejar los tratamientos endovenosos de un paciente que tiene algún problema sistémico importante que los requiera, inclusive una infección. Y es necesario, yo creo que siempre es necesario, si el paciente tiene que ser hospitalizado, que el oftalmólogo esté aliado a un buen internista, a un buen clínico que pueda manejar a su paciente en ese aspecto, ¿no? Porque no es fácil decidir cuál es la droga de primera línea, primer punto, y también es necesario tener en cuenta que cualquier cosa que le pongamos al paciente puede tener efectos colaterales importantes. Otra vez compartiendo mi experiencia, hace muy poquito he tenido una paciente que perdió la audición por recibir gentamicina endovenosa para un problema de infección urinaria, tratada por un urólogo. El urólogo hizo bien, la infección fue controlada por la gentamicina, pero a la señora hizo una toxicidad auditiva por efecto de la gentamicina que nadie le dijo a la señora y probablemente el colega ni siquiera se lo mencionó, pero hay que tener eso presente, como les digo, ¿no? Es necesario que cualquier droga que pongamos a un paciente sepamos bien cómo va a funcionar en el cuerpo y qué potenciales efectos colaterales puede tener, ¿no? Muy bien, Vanessa, creo que hemos... Ah, perdón, Blanquita, ¿cómo estás?
Wilito, Sí. buenos días, Rosito. Felicitar a la doctora Giselita, que excelente su presentación, y también a los doctores que han preguntado, y entre ellos el doctor Román, que ha sido nuestro alumno lindo de pregrado, muy querido, Así y él es. sabe perfectamente, cuando ha hecho la pregunta, que desde chiquititos, cuando entran al servicio, les preguntamos eso, ¿qué diferencia hay entre epífora y lagrimeo? Porque todos los pacientes dicen, vengo con lagrimeo, ¿no? Lo típico. Entonces, lo que les enseñamos a ellos es eso, ¿no? Que la diferencia que uno es obstrucción, cuando es epífora, y lo otro es reaccionar, hipersecreción o irracional, ¿no? O sea, un cuerpo extraño, lagrimeas, por emociones también lagrimeas. Y lo que hay que adicionar, Wilito, lo que tú bien dijiste, no solamente en este caso por obstrucción, sino hay casos de parálisis facial, de las secuelas, y que hay también una epífora, también se denomina epífora. Lo otro sería lo siguiente, en cuanto a lo que dijo la autorita Rocío, muy bien, hay controversia en lo que uno dice, la diferencia entre orzuelo y chalazo. O sea, desde chiquititos también se les enseña, más fácil es lo siguiente, orzuelo es infección por Staphylococcus aureus o cualquiera de la familia de los estafilococos, y chalazion es la inflamación granulomatosa de la glándula de Meibomius. O sea, ese es el concepto. Dentro de lo que es orzuelo, sí, todavía hay controversia, pero consideramos, no dividimos orzuelo interno y orzuelo externo, no, simplemente decimos de que efectivamente las glándulas que pueden ser atacadas por el estafilococo son ¿cuáles? Serían las glándulas de Meibomius, la glándula 6 y la glándula de Moll. O sea, todavía consideramos eso. Ahora, cuando el chalazion, por algún motivo, el paciente se frota los ojos, que le molesta, le da sensación de cuerpo extraño, le pica, lo sobreinfecta a veces, ¿no? No siendo un orzuelo inicial, pero sí es un chalazion, decimos sobreinfectado. Entonces, es válido lo que dice la Academia Americana, es válido lo que dijo también la doctora Giselita, que presentó ese slide, ¿no? Y por otro lado, también en cuanto a cuando uno pronuncia, dice chalación o chalación, eso depende, ¿no? O sea, cada uno, o sea, de acuerdo a la escuela que sí, chalación o chalación, pero para cuestiones prácticas significa lo mismo, ¿no? O sea, una inflamación granulomatosa. Igual como Marfan o Marfan, la asociación de síndrome de Marfan, dice asociación de síndrome de Marfan, es conocido entre ellos, ¿no? Entonces es cuestión nomás de acostumbrar. Luego, por ejemplo, en el caso de los chalazion y en el caso de los orzuelos, cuando nosotros notamos en niños, porque en niñitos a veces es frecuente la chalasiosis, muchas veces hemos encontrado en ellos deficiencia de vitamina A. Entonces es importante ver la nutrición y la alimentación. Y a veces, aparte de la alimentación, cuando son personas que no tienen medios económicos, el suplemento de esta vitamina A ha ayudado bastante y ha evitado también las cirugías. Entonces, recordar eso. Otra cosa importante, en aquellos niños que ustedes, o niños o niñitas, que ustedes notan que efectivamente tienen blefaritis, si bien es cierto, nosotros recordamos que en niños no es frecuente el Demode folliculorum. Sin embargo, cuando ya notamos que se hace crónico, es mejor hacerle un estudio microbiológico. Cuando ustedes se encuentran Demode folliculorum, hay que tener en cuenta también que estos niñitos, un gran porcentaje o cierto número de estos niños, ya cuando son mayores o son adolescentes o son mayores, terminan siendo pacientes con rosácea. Entonces, uno de los signos premonitorios de una rosácea en niños es precisamente estas blefaritis y que condiciona la presencia de orzuelos y chalazion a repetición. Y lo otro también, lo frecuente, las ametropías, aún siendo ametropías leves, y esas ametropías leves a veces condicionan también para que los niños estén con las hendiduras palpebrales cerrando constantemente, inflaman. Esa es otra de las causas, aparte de las otras causas que uno averiguaría, ¿no? Pero tomar en cuenta eso sencillo también, ¿no? De la nutrición. Y otra cosa importante, lo que un orzuelo en una persona que es inmunocompetente, hemos visto casos, y lo estábamos por reportar hace tiempo, de un niñito que tenía el antecedente, un jovencito que tenía antecedentes solamente de orzuelo, y llegó ya con una celulitis periorbitaria, e inmediatamente en el transcurso de días, estaba internado en pediatría, hizo una celulitis orbitaria y luego una trombosis de seno cavernoso. O sea, miren hasta dónde puede llegar. Pero bueno, se logró salvar con compromiso con los músculos extraculares, todo, pero gracias a Dios, o sea, se logró salvar a este niño. Pero hay que tener en cuenta eso, ¿no? Y lo otro de que aparte de carcinoma de células sebáceas en personas mayores que tienen chalazion a repetición y casi siempre en el mismo lado, entonces recordar de que no solamente puede ser carcinoma de células sebáceas, sino también otro tipo de cáncer.
Y algo importante es fijarse en las pestañas. En este tipo de lesiones, cuando tengan un chalazo, un orzuelo, si tiene pestañas, entonces si es chalación y tiene pestañas, ya alejarse un poquito, ¿no?, de lo que es una neoplasia. En cambio, una neoplasia, cuando uno ve ese tipo de tumoración que dices es un chalacio y sin embargo no ves pestañas ahí, entonces hay que sospechar en que sea una neoplasia. Y lo otro, que aparte de la persona que puede y utiliza champú Johnson, pero supongamos puede comprar otras cosas, ahora los derivados de aceite de árbol de té, recordarlos que tienen melaleuca alternifolia, caléndula, etcétera, etcétera, son muy buenos para eliminar el Demodex. Muchas personas no toleran el óxido amarillo de mercurio o no toleran otro tipo de medicamentos, o incluso hasta la ivermectina, ¿no?, que también se da por vía sistémica para estos tipos, ¿no?, de blefaritis, ¿no? Entonces, recordar que estos derivados de aceite de árbol de té son buenos. El otro que mencionó Giselita al final, dijo, a veces en procesos crónicos se utiliza, dijo dicloxacilina. No es dicloxacilina, sino recordar que es doxiciclina. Lo que pasa es que es fácil confundir cuando uno habla, ¿no?, rápidamente, doxiciclina con dicloxacilina. Entonces, la parte aguda sí está bien, dicloxacilina, pero doxiciclina es lo que se utiliza, o sea, para que quede más o menos el término clarito, ¿no? Y muy, muy bonito, muy interesante lo que ha hecho Giselita, y para recordar nomás estas pequeñas pautas, ¿no?, de que nos puede ayudar para el abordaje de estos pacientitos, ¿no? Y yo creo que el resto ya lo iremos conversando conforme vayan presentando ya las patologías, ¿no? Y no olvidarse también que, como decían, a veces hay chalación en familias, entonces hay un factor familiar o a veces hasta un factor genético, ¿no? Todas esas cositas son importantes recordar. Bueno, muchísimas gracias, felicitaciones, gracias doctora Rosillito, Wilito, Giselita y a todos por las preguntas. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias Blanquita. No, de nada, Vane, Wilito. creo que terminamos, ¿no es cierto? Sí, doctor. Ok, Ya no hay más Rocío, preguntas. gracias también, Rocío. Gracias a todos. Gracias, doctora Vanesita, también, gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, doctor. Gracias. Quiero invitarlos para el día de mañana, que tenemos la ponencia de pterigium primario, recidivante, sin blefaran, a cargo de la doctora Cintia Angulo, a las 7 de la mañana. Ya, muchísimas gracias. Por cierto, debo recordarles a todos los residentes que mañana obligatoriamente tienen que tomar el examen también de retina y vitrio. Lamento que se hayan superpuesto las actividades, pero bueno, espero que hayan tenido un poquito más de tiempo para leer. El examen está para las 9 de la noche, me parece, y es por el sistema de siempre, a través de Socrative, ¿de acuerdo? Muy bien. Excelente. Perdón, también me olvidaba. Hubieron algunas preguntas sobre del auditorio de médicos que no son residentes, preguntando si podían dar el examen. En realidad el examen es abierto para todos los que participaron en el curso, pero para los residentes sí tiene pues valor curricular, ¿no? ¿De acuerdo? Listo. Ok. Muchísimas gracias. Okay. Hasta luego. Todo lo mejor para el Gracias a todos. Gracias, doctora Rocío. Gracias. Chao, Rocío. Chao. Gracias. Hasta luego. Nos vemos mañana, los esperamos. Hasta luego.